Cuando quieras compartes pantalla. Muy bien, pues nada, antes de nada agradecer nuevamente por permitirme explicar aquí un tema de laringe aquí con los compañeros de Colombia. Entonces, pues nada, ya me ha presentado con aquí profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí estoy en España, en Madrid. Entonces, antes de comenzar y después de agradecer por esta oportunidad para esta lección, digamos, transoceánica, y como pueden ustedes ver, yo tengo, digamos, un acento aquí de la península española, de la península ibérica, aquí de Madrid más bien concretamente. Entonces, si hay algo que no entiendan, pues me paráis y entonces lo repetimos otra vez y trataré de explicarme con un lenguaje más bien neutro, pero se me pueden escapar algunas palabras que son más típicas de aquí de España y no de allá de Colombia. Entonces, dicho esto, empezamos un poco con la lección. Aquí comparto con la presentación, creo que lo ven allá. Entonces lo maximizo. Y entonces, bueno, a empezar, bueno, cuando he puesto de Colombia, pues he puesto esta de una escalera circular que un poco representa lo que puede ser una vía aérea. Entonces vemos ahí como si fuesen, ahí, echándole un poco de imaginación, como si fuesen anillos traqueales. Y como es una foto dedicada a Colombia, pues por eso lo he puesto en la presentación. La presentación, básicamente, estos son los conceptos que voy a tratar de dar hoy. En la anterior sesión, por ejemplo, la parte de desarrollo embrionario y evolución no lo hemos dado. Ya depende un poco de allí si queréis que hablemos algo de desarrollo, algo de evolución, pero vamos, con lo que vamos a centrarnos de anatomía y sobre todo una correlación de anatomía con la clínica, que es lo que más os interesa a vosotros como futuros médicos allá en Colombia, pues yo creo que podemos eso. Luego, si hay algo alguna duda o alguna cuestión puntual que quieran aclarar, pues podemos dejar tiempo un poco para aclarar, para responderlo. Un poco comienzo, como hice anteriormente, con un poco con la visión general de la laringe. La laringe es un órgano situado aquí en la parte media del cuello que forma parte del sistema respiratorio. En concreto, la laringe está en lo que se divide el sistema respiratorio en las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. Pues la laringe forma parte de las vías aéreas superiores y de hecho es una frontera entre lo que son las vías aéreas superiores de lo que son las vías aéreas inferiores. Desempeña, como concepto general, desempeña tres funciones básicas. Y luego hay una cuarta función que en algunos textos que podéis manejar viene incluida y en otras viene como una función aneja o secundaria a estas tres funciones vitales. La primera función es respiratoria, ya que la laringe funciona como un esfínter. Es un tubo constituido por un esqueleto cartilaginoso, que ahora lo explicaré un poco. Y en ese tubo, la primera función que desempeña como esfínter que contiene, como válvula de cierre que contiene, es permitir o impedir el paso de aire. La función de respiración ya lo sabéis vosotros un poco cómo es cómo funciona aquí en los mamíferos o en los vertebrados. Digamos que se modifica el volumen de la caja torácica. Eso se hace a través de la contracción de los músculos intercostales y también del diafragma, que desempeña ahí un papel. Entonces aumenta ese volumen de la caja torácica y entonces se crea en los pulmones una presión negativa. Esa presión negativa hace que pueda entrar el aire desde las vías aéreas superiores. Entonces la laringe básicamente uno de sus primeros roles es abrir y cerrar la válvula para que se pueda permitir el paso de aire desde el exterior a los pulmones y viceversa, desde los pulmones al exterior. Entonces tiene ese sistema de control para que se pueda permitir el intercambio gaseoso. Entonces, cuando la laringe abre la vía aérea, entra el aire por vía de presión negativa por los pulmones, se cierra la laringe, se cierra esa válvula
se produce el intercambio gaseoso y luego, a continuación, para poder expulsar el CO2, pues se abre esa válvula otra vez y entonces se expulsa el aire. La segunda función vital que tiene la laringe es la de protección. Entonces, como he comentado, es las vías aéreas superiores. De hecho, la laringe hace esa frontera entre lo que son las vías aéreas superiores de las vías aéreas inferiores. Además, está muy relacionado de manera posterior con la faringe, que esa, ya lo veréis más adelante, forma parte del sistema digestivo. Entonces, lo que nos encontramos es que cuando se hace ingerimos alimento o tenemos algo en la boca, para evitar el riesgo de que se pueda meter por las vías aéreas inferiores, esas vías aéreas inferiores formadas por los alveolos pulmonares y los pulmones, que es un tejido muy delicado, es extraordinariamente delicado. Entonces, establece, digamos, el sistema respiratorio un sistema de control para evitar que se metan esas partículas extrañas. Y la manera para impedir eso es mediante el cierre de esa válvula, de ese esfínter que representa ahí la laringe. Entonces hay un reflejo clásico, que es el laringoespasmo, para poder cerrar esas vías aéreas y evitar que entre algo. Entonces esa es la segunda función vital. Y la tercera es la que más conocemos, digamos, la que más asociamos nosotros, que es la función de producción de voz. Para los seres humanos en concreto, para nosotros la voz es muy importante porque es nuestra principal vía de comunicación. No somos como otros animales que usan como vía de comunicación una vía no verbal, nosotros sí que usamos esa vía verbal. Entonces, de hecho, en pacientes que puedan tener problemas para la producción de voz, a largo plazo pues, suelen desarrollar algún trastorno psicológico por esa incapacidad de comunicación. Entonces, ¿cómo se produce esta voz? Ahora lo veremos. Es cuando expiramos el aire de los pulmones, la apertura de ese esfínter no es total, es parcial, y al abrir esa apertura parcial se produce una fina hendidura que puede vibrar. Esa vibración es lo que es la voz en realidad. Luego esa voz está totalmente articulada vía por la lengua, la cavidad bucal, incluso las fosas nasales participan en esa construcción de las palabras articuladas, y luego los senos paranasales, que ya las habréis visto, funcionan como cajas de resonancia. Cajas de resonancia en nuestra voz. Por eso a veces cuando estamos constipados y tenemos inflamación, se nos agrava la voz. No se nos agrava la voz porque la laringe haya cambiado esa tensión de los pliegues vocales, sino porque esas cajas de resonancia están afectadas o pueden estar inflamadas o lo que sea. Entonces, esa es la tercera función vital que tiene la laringe. Son tres: respiración, permitir el paso, entrada y salida de aire; la segunda, la protección, para evitar que entren partículas extrañas y puedan lesionar las vías aéreas inferiores; y la tercera, la voz, la producción de voz. Ahí es donde se encuentra un poco las tres funciones vitales. Luego hay una cuarta, que es lo que os comento, que es una función aneja, una función secundaria, que es la laringe. Cuando se hace ese cierre glótico, hacemos que se acumule aire ahí en esos pulmones. Entonces, al acumular el aire ahí en el tórax, hace que se anclen mejor los músculos del tórax y entonces ayuda al esfuerzo. El esfuerzo, por ejemplo, tipo defecación, levantar pesos, y por ejemplo, también participa mucho para el tema del parto en las mujeres. Entonces, tenemos esa cuarta función que facilita este tipo de movimientos. Cuando os encontréis algún paciente que tenga comprometido los pliegues vocales, que en el sentido de que no les permita cerrarlos bien o que sean extraordinariamente débiles, tened en cuenta que estas funciones de defecación o de levantar peso lo van a tener comprometido. Entonces vais a tener que trabajar también en ese sentido para facilitarle un poco la vida para desarrollar estas funciones fisiológicas. Continúo un poco con la visión general. ¿Dónde se encuentra la laringe? Pues la laringe se encuentra, como os he comentado, un poco en la parte media del cuello, como lugares anatómicos, como puntos de referencia para poder identificarla. Se encuentra entre la tercera vértebra y la sexta vértebra. Eso por norma general. Hay variaciones. Por ejemplo, los niños
están por encima, o sea, hay un cambio. Entonces, en los niños lo vais a tener por encima, lo tenéis que tener en cuenta en vuestro diagnóstico clínico si vais a tener que tratar a pacientes infantiles y, por ejemplo, entre los hombres y las mujeres también hay cierta variabilidad en la posición de la laringe, pero por norma general lo vamos a encontrar entre la tercera vértebra y la sexta vértebra. También otro punto de referencia lo vais a encontrar, como estoy señalando aquí, perdón, siempre me pasa esto. A ver si lo puedo colorear. Aquí. Aquí como lo estoy viendo aquí, lo estoy pintando, quizá el color rojo no es el mejor. Bueno, nos apañaremos con ese color. Pen color aquí en verde. Vale, aquí. Ese punto es donde ya lo habéis visto, todos lo sabéis, esto es la arteria carótida común, y entonces se divide en la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, siempre digo que es la que estaba más o menos desprovista de ramitas arteriales, porque se meten prácticamente todas en el encéfalo, se meten en el encéfalo limpio de ramas, porque va a participar en la irrigación del encéfalo. Mientras que la arteria carótida externa es la que desde el principio empieza a dar ramas. Entonces, bueno, pues ahí en esa bifurcación entre la carótida externa y la carótida interna, ahí en esa región que se llama seno carotídeo, porque ahí hay receptores para el tema de la presión arterial, pues es donde se va a encontrar un poco el límite superior de la laringe, que es aquí en el borde que ahora ya le empezaremos a poner nombre a todos estos cartílagos. Y luego, que os digo, el límite inferior se encuentra a la altura del sexto de la sexta vértebra cervical. Esto es lo que vais a encontrar en vuestra práctica clínica. Básicamente, esto es vuestro caballo de batalla. En tema de patología vais a trabajar con radiografías y resonancias. Entonces, bueno, pues aquí os estoy poniendo una visión lateral de una radiografía en el lado izquierdo a partir del atlas de Sempere. Entonces, es lo que os he comentado. Para localizar la laringe, a lo mejor ya cuando veáis un poco la presentación, que ya se lo he pasado aquí al profesor José Fernando, vais a ver que se puede medio distinguir ahí un poco los cartílagos. Entonces empezar a contar 1, 2 y 3, este es el límite superior donde vais a encontrar en la laringe. 4, 5 y 6, y aquí vais a tener el límite inferior. Entonces, eso, bueno, creo que me he equivocado. Es 1, 2 y 3, aquí tenéis el límite superior, 4, 5 y 6. Y aquí tenéis el límite inferior. Entonces, aquí es donde vais a encontrar la laringe. ¿Vale? Lo mismo lo vais a encontrar aquí. Aquí tenéis otra visión, aquí una resonancia magnética, donde veis un poco también, aquí es donde vais a encontrar la laringe, la tenéis por ahí, ¿vale? Y entonces aquí estáis viendo lo que es uno de los constituyentes de la laringe, cada vez le daremos nombre. Y aquí estáis viendo otros, ¿vale? Esto es únicamente para que veáis y lo podéis ubicar en el espacio. La configuración externa de la laringe, ¿qué es lo que vais a ver? ¿Qué es lo que se ve cuando lo podáis observar en la sala de disección? Pues básicamente vais a encontrar una serie de cartílagos, vais a tener que localizar estas estructuras de aquí, que son las glándulas tiroides, y entonces lo veis, cuando lo veis en la sala de disección, lo veis aquí en configuración externa. Vais a ver unos cartílagos y luego vais a ver aquí unas membranas, que ahora le vamos a empezar a poner nombre. Cuando hacéis un corte sagital de una laringe, las partes que vais a encontrar, vais a encontrar son estas de aquí. Entonces, en este corte sagital, lo primero que os encontráis es esto de aquí. Esta región de aquí es lo que llamamos vestíbulo laringio. Cuando entramos en una casa, en una estancia, siempre entramos a través de la entrada, como lo decimos en España, o vestíbulo. Pues en la laringe ocurre más o menos lo mismo. La entrada de lo que es la laringe es lo que se denomina vestíbulo laringio. Luego, a continuación del vestíbulo laringio, vamos a encontrar los primeros pliegues vocales, los primeros pliegues, que se llaman los pliegues vestibulares. Asociados al vestíbulo, pliegues vestibulares. Esta cosa negra de aquí que veis aquí, esto se denomina el ventrículo laringio, que es un espacio entre los dos pliegues, dos pares de pliegues vocales. Y luego esto de aquí es lo que se denomina los pliegues vocales verdaderos, o las verdaderas cuerdas vocales en otorrinolaringología,
o lo que llamamos los verdaderos pliegues, los pliegues vocales. Entonces, la laringe está constituido en el humano por dos pares de pliegues. Tenemos los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. Luego, una cosa importante, a este nivel, al nivel de los pliegues vocales, es lo que se denomina la glotis. La glotis es la región en la que se encuentran los dos pliegues vocales. Por debajo de todo ello, por aquí abajo, es lo que se denomina infraglotis, por debajo de la glotis. Por encima es lo que se denomina supraglotis. Entonces es una manera muy, muy intuitiva de clasificar las estructuras de la laringe. Lo vamos a decir que son supraglóticas, infraglóticas o glóticas, ¿vale? Esto lo vais a se trabaja mucho en temas de otorrino, pero digamos a un conocimiento de medicina general también es bastante común. Entonces tenéis que familiarizar con todo ello. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Esto ya son imágenes de prosección, son de imágenes de dos laringes humanas. Entonces, aquí tenemos una laringe. Entonces, lo que vemos aquí es que esto lo podéis palpar vosotros. Cuando os tocáis el cuello, lo más prominente del cuello, eso es lo que se denomina, digamos, la nuez. La nuez, que es lo que va a corresponder con este cartílago de aquí, que ahora le empezaremos a dar nombre. Lo que encontramos justamente por debajo es lo que es, digamos, la glándula tiroides. Y entonces vamos a empezar un poco a darle nombre. Y luego, justamente por debajo, es lo que tenemos aquí, la tráquea. Vale, esto lo que vemos es un corte. Se ha cortado por la parte posterior la laringe y se ha abierto. Entonces es lo que se estaba comentando antes. Esto, igual que os he puesto aquí en el dibujo, aquí que estoy coloreando, esto es lo que se denomina el vestíbulo laringio. Aquí es donde están los pliegues vestibulares y aquí están los pliegues vocales. Y entre medias es lo que se denomina el ventrículo laringio. Por debajo de todo esto es lo que se denomina infraglotis y por encima de la glotis se denomina supraglotis. Esto a nivel, digamos, de características generales. ¿Hasta ahora más o menos bien o tenéis alguna duda? Pues si no hay... Del problema continuamos. Vale. ¿Podría repetir de pronto que la diapositiva anterior? Sí, esta de aquí. La anterior, por favor. La anterior, esta de aquí. Es que tuvimos un cambio en el audio. Ah, vale, yo lo explico. A ver, esto en la laringe vamos a ver una configuración externa a nivel general. Entonces, cuando vayáis a las salas de disección o prosección o hagáis un análisis ya en cirugía, os vais a encontrar un poco una situación como esta. Vais a encontrar aquí una serie de cartílagos, cada le empezaremos a dar nombre. Si os tocáis aquí en el cuello, vais a notar aquí, digamos, lo primero que os encontráis aquí en esta región de aquí, que esta es aquí, digamos, lo que proyecta hacia adelante de este cartílago de aquí, que esto es lo que forma la parte de la nuez de Arán, sí, se llama, vamos, la nuez de Arán o la nuez. Y luego por debajo lo que vamos a encontrar aquí son dos glándulas, digamos, es una glándula unida por un istmo, que está la glándula tiroides, con la cual está muy relacionada la laringe, y luego vamos a encontrar, aparte de los cartílagos, unas membranas. Entonces, más o menos esta es la configuración que vais a ver de manera por la parte anterior. Porque para ver la parte posterior, normalmente la laringe está unida con la faringe y es imposible separar la una de la otra. Cuando hacemos un corte sagital de la laringe, aquí se van a distinguir varias partes. Entonces, cuando entra por la laringe, lo primero que encontramos por la laringe es lo que se denomina el vestíbulo laringio, que es esto que estoy coloreando por aquí. Estoy haciendo aquí con el lápiz. A continuación vamos a ver lo que es los pliegues vestibulares. Asociados con el vestíbulo, los pliegues vestibulares. Luego está entre ellos, aquí vamos a ver lo que es el ventrículo laringio, que es ese espacio de color negro, y aquí es donde van a estar los pliegues vocales. Entonces, la laringe tiene dos pares de pliegues, unos pliegues vestibulares y unos pliegues vocales. Los pliegues vocales son los que están más abajo.
Esta región de aquí, donde están los pliegues vocales, es lo que se denomina glotis. Esta es la región glótica. Entonces, una manera muy intuitiva de clasificar la estructura que se encuentra en la laringe, es decir, si están por encima de la glotis, se denomina supraglotis. Si está por debajo de la glotis, se denomina infraglotis. Y en la región de la glotis, pues ahí está donde están los pliegues vocales, se dice la región glótica. ¿Ha quedado claro ya? Sí, profe. Vale, pues vayamos un poco con los cartílagos, el esqueleto cartilaginoso de la laringe. La laringe es no son huesos, son cartílagos. Son cartílagos de tipo hialino. Es un cartílago hialino. En su mayor parte es cartílago hialino. Hay un cartílago que es elástico que no nos importa, es de manera secundaria. El concepto general es que el esqueleto cartilaginoso de la laringe es hialino. O sea, el cartílago hialino es el mismo cartílago que forma parte del recubrimiento de los huesos en la epífisis para las articulaciones. Es ese sentido. Digamos que durante la mayor parte de nuestra vida el esqueleto de la laringe va a ser cartilaginoso. Pero cuando vamos llegando ya a la senectud, cuando vamos ya llegando a la ancianidad, lo que se produce con este cartílago laríngeo es que se empieza a osificar. Entonces, en los ancianos, en muchos casos, van a haber problemas porque ya la laringe deja de ser tan elástica, dejar de ser cartílago y a empezar a ser hueso, y sobre todo se produce un cambio en el tono de la voz. En los ancianos hay una voz diferente a cuando somos más jóvenes, y eso es debido debido a esta osificación de los cartílagos laringios. Segunda cosa, la laringe es uno de esos órganos que se han estudiado desde la antigüedad. Nosotros básicamente estudiamos una anatomía heredada, digamos, de tipo occidental. Esto es como somos hijos un poco de esa primera anatomía que hicieron los egipcios, que luego lo heredaron los griegos y digamos que bebemos nosotros todos de esos primeros estudios anatómicos de los griegos y los romanos, vamos, pero básicamente los griegos. Entonces hay en ciertas estructuras reciben una terminología en griego y entre ellos nos encontramos con los elementos de la laringe. Todos estos conceptos de esqueleto cartilaginoso, todos estos cartílagos son, digamos, origen griego. Entonces, aquí tenemos, digamos, estas estructuras que tienen un nombre muy complicado, pero si os quedáis bien con los nombres, el resto de las estructuras os va a resultar sencillo porque están asociados con estos cartílagos, ¿vale? Entonces, esto tenéis aquí en la derecha una visión general de lo que es digamos, el esqueleto cartilaginoso de la laringe. Entonces vamos a empezar un poco por el principio y empezamos por el cartílago cricoides. Recibe ese nombre porque es un anillo, es como el anillo para aquellos que seáis católicos, sabéis que los pontífices, los papas, tienen un anillo con el que firman los documentos. Es un anillo que cuando fallecen, ese anillo se rompe. Entonces hay una liturgia de cómo se rompe el anillo ahí en el Vaticano y entonces el nuevo papa va a tener un nuevo sello. Bueno, pues ese sello que procede de la Edad Media, digamos, esa forma de sello es lo que es el cartílago cricoides, por eso recibe ese nombre, forma de sello. Entonces, el cartílago cricoides, aquí veis en la parte derecha, esto que lo tengo aquí, esto es el cartílago cricoides, es, digamos, con forma de sello. Vamos a ver que tiene un arco anterior que es más estrecho y un arco posterior que es mucho más ancho, por eso tiene como esa forma de sello. Características, el cartílago cricoides va a ser el único anillo totalmente cerrado de la vía aérea. Vais a encontrar que el resto de ahí para abajo vais a encontrar la tráquea y los bronquios, que son anillos incompletos, no están cerrados por completos. Los anillos traqueales y de los bronquios no están cerrados por completo, básicamente. Pero el anillo del cricoides sí. Entonces es el único anillo de la vía aérea que está cerrado por completo, ¿vale? Porque por detrás por ejemplo, de la tráquea vais a encontrar una membrana que luego está recubierta aparte por epitelios, por músculo liso.
Entonces, bueno, esa es una de las características, que el anillo cricoides es el único anillo cerrado de la vía aérea. Vamos a encontrar en ese anillo cricoides que van a tener dos carillas articulares. Una la va a tener los laterales, que luego le daremos nombre, y otra la parte superior, que aquí estáis viendo, donde se está articulando con otro de los cartílagos, que ahora le daremos nombre, ¿vale? Bien, el siguiente cartílago, el siguiente cartílago es el cartílago tiroides. Tiroides. El cartílago tiroides lo da el nombre de los griegos, digamos, porque se asemejaba a que las dos láminas del cartílago tiroides son como los escudos los escudos de la infantería pesada macedónica, pero, o de la infantería pesada griega. Pero bueno, nosotros como somos más pacifistas y como lo dice la mayor parte de la gente, el cartílago tiroides tiene forma de libro abierto. Entonces, vamos a ver que tiene dos láminas, entonces esas láminas están unidas aquí en la parte central y entonces, echándole un poco de imaginación, vemos que tiene forma de libro abierto. Las principales landmarks de, digamos, accidentes geográficos que vamos a encontrar del cartílago tiroides. Aquí en el centro vamos a encontrar una escotadura, que eso se denomina escotadura tiroidea. Entonces, ahí tenemos en el centro la escotadura, ¿vale? Luego, otra característica, vamos a encontrar dos astas. Un par de astas inferiores y un par de astas superiores. Estas astas inferiores son las que se articulan con el cartílago cricoides. Va a formar ahí una articulación que luego que ahora le pondremos nombre, pero que sepáis que esta asta inferior del cartílago tiroides se está articulando con el cartílago cricoides, ¿vale? Mientras que las astas superiores, las dos astas superiores, digamos, estas se prolongan, pero nunca van a alcanzar el cartílago, el hueso ioides. Estas se van a prolongar hasta, van a emitir proyecciones, pero nunca llegan a tocar al cartílago, el hueso ioides, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que la única parte que se va a articular va a ser en las astas inferiores con el cartílago cricoides, pero nunca por la parte superior con el ioides. Continuamos. Los cartílagos aritenoides son dos. Mientras que el cricoides y el tiroides son un único cartílago, los cartílagos aritenoides son dos. ¿Vale? Entonces tenemos aquí dos cartílagos aritenoides. Estos cartílagos aritenoides se van a articular con el cartílago cricoides, ¿vale? Por aquí. Luego, ahora os explicaré un poco las articulaciones de la laringe, ¿vale? Entonces, a este nivel se articulan, digamos, hay contacto con el cartílago cricoides, estos cartílagos aritenoides. Tienen forma de pirámide, Entonces, vamos a encontrar que va a haber un proceso cartilaginoso por aquí y luego un proceso vocal por aquí. Ese proceso vocal se va a prolongar porque aquí va a haber un ligamento que va a llegar hasta el cartílago tiroides. Entonces, esa es un poco la característica, que vamos a encontrar aquí un proceso vocal, ¿vale? Pero que sepáis que tiene forma de pirámide y la base de esa pirámide es la que se está articulando con el cartílago cricoides. El último cartílago, digamos, de los importantes, es el cartílago epiglótico, la epiglotis, que es este de aquí, ¿vale? Este es la epiglotis. La epiglotis tiene forma como de pala. También hay gente muy romántica que dice que tiene forma de pétalo. Pero vamos, para mí es como una pala de tenis, una pala de pádel, etcétera, etcétera. Está unido con el cartílago tiroides a través de un ligamento que se llama ligamento tiroepiglótico. Eso es lo de menos. Eso no, digamos que no es un concepto que para mí me resulta importante, pero bueno, que sepáis que está unido con el cartílago tiroides, esta epiglotis, y sepáis que está por la parte de la pala, por la parte más ancha, está perforada por por lo que van a pasar pues algunos vasos sanguíneos y también algunas terminaciones nerviosas, ¿vale? Algunas fibras nerviosas. Entonces, bueno, la función que va a tener este cartílago epiglótico, esta epiglotis, es un poco de funcionar de tapa para la laringe, para evitar que entren partículas extrañas, como os he comentado, en esa función de protección de las vías aéreas inferiores. Por último, de los cartílagos, los he denominado, los agrupa a todos lo que se denomina cartílagos accesorios. Desde el punto de vista clínico, a vosotros como clínicos,
de medicina general no resulta importante. Entonces, os lo voy a nombrar un poco, pero para mí esto es un conocimiento secundario. Me parece mucho más importante los que he comentado antes, los cartílagos cricoides, tiroides, aritenoides y la epiglotis. Eso sí que hay que sabérselo, pero estos, bueno, que sepáis que existen y cuando hagáis una rotación en el departamento de otorrinolaringología y os expliquen otra vez un poco el tema del esqueleto cartilaginoso de la laringe, que no suene un poco a desconocido. Los cartílagos accesorios, digamos, son tres, son tres grupos, vamos. Uno de ellos son los cartílagos corniculados, que son estos de aquí, que se encuentran a partir del borde superior, del vértice superior del cartílago aritenoides. Otro de ellos es el cartílago cuneiforme, que este está asociado con la lámina cuadrangular, la membrana cuadrangular, que ahora lo explicaré. Y el último de ellos es el cartílago titíceo, que forma parte de esta membrana que está unido, que es un poco en el que se encuentra a medio camino entre lo que va a ser el asta superior del cartílago tiroides y el hueso ioides. Ya os comento, desde el punto de vista clínico, tienen poca relevancia para una medicina general. Quizá en otorrinolaringología tengan algún tipo de patología que tengan que estudiar, pero a nivel de medicina general tienen poca relevancia. Yo únicamente os lo explico, pero bueno, que sepáis que existen, únicamente si os suena. Vale, las articulaciones de la laringe. Las articulaciones de la laringe, eminentemente son dos, hay más, pero las que nos importan a nosotros de cara a una medicina general son dos. Una de ellas es esta de aquí. Entre el cartílago cricoides, que vemos aquí, y el cartílago tiroides, a través de esas astas inferiores de la tiroides, el asta inferior de la tiroides que se articula con la articulación del cricoides, es esta articulación, que es la articulación cricotiroidea. Es la articulación cricotiroidea. ¿Qué hay que decir de estas articulaciones? Las dos articulaciones principales estas de la laringe que vamos a ver son articulaciones sinoviales. Como ya tenéis algo de experiencia de aparato locomotor, habéis visto lo que son las articulaciones, de tipo sinovial. Articulación de tipo sinovial es que va a tener un cartílago hialino que facilita, digamos, esa labor de deslizamiento. Vais a encontrar también que va a tener una membrana sinovial, vais a tener que tiene líquido sinovial dentro y todo que está recubierto por una cápsula, la cápsula de la articulación. Pues el mismo principio que vais a encontrar para articulaciones como la cosofemoral o la del codo o la de la rodilla se encuentra en la laringe. Lo único que la escala es mucho menor, pero son también articulaciones sinoviales. Entonces, situaciones de artrosis en ancianos que tengan problemas para, por ejemplo, el tema de laringe, pueden verse asociadas precisamente también por un tema de problemas con las articulaciones, con estas articulaciones, porque son articulaciones de tipo sinovial igual, ¿vale? Entonces, articulación cricotiroidea entre las astas inferiores del cartílago tiroides y el cricoides. ¿Qué es lo que va a hacer esta articulación? Va a hacer una labor de basculación. Bascula todo el bloque del cartílago tiroides con todas las estructuras que se encuentran dentro, de adelante hacia atrás. Entonces, sobre todo vamos a verlo asociado con uno de los músculos, que ahora lo explicaré, y os haré un poco un par de notas sobre biomecánica, y entonces tiene que ver con esa labor que va a realizar esa laringe de basculación de todo el bloque del cartílago del tiroides con todas las estructuras que vienen dentro. La segunda articulación es la articulación cricoaritenoidea. Es una articulación entre el cartílago cricoides y los dos cartílagos aritenoides. Fundamental. Esta articulación es también fundamental. ¿Por qué? Porque es la que está asociada con la apertura y cierre de los pliegues vocales. Entonces, lo que vamos a encontrar es que esta articulación cricotiroidea entre el cricoides y el aritenoides, lo mismo, son articulaciones de tipo sinovial. Van a tener una cápsula articular con la que va a tener una membrana sinovial y un líquido sinovial por dentro. Y como ocurre con todas las articulaciones sinoviales, está muy inervada por fibras sensitivas que van a tener que ver con el control de esta articulación. Es una inervación de tipo propioceptiva, que ya lo veréis un poco cuando lleguéis a la parte de neuroanatomía. Entonces, bueno,
Esta articulación, igual, si bien la anterior solo tenía un movimiento de basculación, la articulación cricotiroidea, esta es una articulación de tipo biaxial, va a tener dos movimientos. Va a tener un movimiento, el primero, de deslizamiento, como veis aquí, es un deslizamiento que lo que se encarga es de separar y juntar, digamos, esos cartílagos aritenoides para hacer una apertura o cierre glótico completo. Y el segundo movimiento es un movimiento de rotación, que va hacia atrás y hacia adelante de esos cartílagos aritenoides sobre ese cartílago cricoides, con la misma función para facilitar la apertura y cierre de ese pliegue vocal, ¿vale? Según la documentación que manejéis, incluso hay, digamos, algún trabajo que dice que puede haber un tercer movimiento, que es el de rotación vertical, pero como no hay un consenso completo de ese tercer movimiento, a nivel general de anatomía general de la laringe, vamos a quedarnos con que esta articulación cricoaritenoidea solo tiene esos dos movimientos. ¿Vale? Bien, como os he comentado, ya hacemos un poco lo de las membranas y luego para entrar el tema de musculatura hacemos, si queréis, un pequeño descanso para respirar. A ver, como os he comentado, la laringe es un esqueleto cartilaginoso que va a formar un tubo. Para que se forme ese tubo, ese esqueleto cartilaginoso va a tener que estar unido por unas membranas. Entonces, estas membranas son estas que estáis viendo aquí, que van a unir los cartílagos entre sí. La membrana lo vamos a dividir en dos grupos. Vamos a ver primero un grupo que son estas membranas que vienen aquí. La cricotraqueal se encuentra entre el borde superior del primer anillo traqueal y el borde inferior del cartílago cricoides, ¿vale? Esta es la que va a unir esta membrana entre la tráquea con el borde inferior de la laringe, ¿vale? Entonces esto se denomina membrana cricotraqueal. La segunda membrana, muy importante porque va a tener implicación clínica para vosotros, es la membrana cricotiroidea. Se encuentra entre el borde superior del cartílago cricoides y el borde inferior del cartílago tiroides. Esta es la membrana cricotiroidea, es esta membrana que une entre el cricoides y el tiroides. Aquí en el centro, en la parte anterior, hay un engrosamiento de esa membrana cricotiroidea. Entonces, en algunas fuentes lo vais a encontrar que lo llaman ligamento cricotiroidea. Ligamento cricotiroideo, porque es un engrosamiento de esto. Y esto va a tener cierta importancia para algunas de las posibles intervenciones clínicas que hagáis vosotros, por este engrosamiento que se encuentra de esta membrana, este ligamento cricotiroideo. Por encima, vamos a encontrarnos por encima del borde superior del cartílago tiroides y entre el hueso ioides y este cartílago tiroides se encuentra la membrana tiroioidea. Tiroioidea, ¿vale? Es esta membrana de aquí. Esta es la membrana tiroioidea. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que quedar con esta membrana? Esta es la membrana que va a unir un poco, digamos, la laringe y se va a continuar con el hueso ioides. El hueso ioides es muy importante para el tema de deglución y también tiene que ver con temas de fonación. Entonces, ya lo veréis un poco, creo que se da más en digestivo, todo el tema de la musculatura extrínseca laringea que está unido al hueso ioides, ¿vale? Entonces, esta es la membrana tiroioidea. Ocurre lo mismo un poco que ocurría con la membrana cricotiroidea. Hay un engrosamiento en la parte anterior, pero también en las partes laterales. Hay engrosamientos aquí que también pueden recibir el nombre de ligamentos. A mí esto me resulta menos importante. El concepto importante que os tenéis que quedar es que esto es la membrana tiroioidea y sobre todo también esta parte de aquí. Aquí veis que hay un hueco. Este hueco es una región de paso para un nervio, que luego lo veremos cuál es, una arteria y una vena. Entonces este es un foramen, el foramen tiroioideo, como región de paso para ese, digamos, paso del nervio, de un nervio, se ha apagado.
el nervio y una arteria y una vena. Me parece que me habéis perdido el vídeo, ¿puede ser? Sí, Nacho, no estamos viendo tu pantalla. ¿Estáis Realmente viendo la estamos viendo pantalla bien? Vale. Bueno, continuamos un poco. Esos son, digamos, estas membranas, este grupo de membranas. Hay otras dos membranas. Estas dos membranas están asociadas con los dos pliegues, son esos dos pares de pliegues vocales y vestibulares, ¿vale? Por eso se separan en dos grupos. Una membrana es la membrana cuadrangular. La membrana cuadrangular es esta que estoy pintando por aquí. Esta membrana cuadrangular se encuentra entre el cartílago epiglótico, entre la epiglotis y el aritenoides, ¿vale? Aquí la tenéis, la membrana cuadrangular. Y esta es la que va a constituir, en parte, con el pliegue vestibular, con los pliegues vestibulares, ¿vale? La otra membrana, también súper importante, esta la tenéis que controlar. Esto se llama el cono elástico. El cono elástico es el que va a constituir el pliegue vocal. El pliegue vocal está formado por el proceso vocal del aritenoides, que va a constituir un ligamento, que es el ligamento vocal, y este ligamento vocal luego está, digamos, flanqueado por esta membrana del cono elástico y luego va a estar recubierto por el músculo, un músculo que os comentaré cuál es, y luego todo eso por una mucosa. Y eso es lo que va a constituir el pliegue vocal, ¿vale? Entonces, el cono elástico es el que constituye los pliegues vocales. Aquí tenemos otra imagen de ello, entonces es lo que se está comentando, el proceso vocal del aritenoides. Aquí tiene la parte ya membranosa, que es lo que es ese ligamento vocal, lo tenemos aquí, lo estoy dibujando, y lo que veis que aquí, que está flanqueando, es el cono elástico, es este cono elástico. Sobre este cono elástico es lo que va a estar el músculo, y sobre ese músculo está recubierto por mucosa. Y todo esto es lo que va a constituir el pliegue vocal. Entonces, los pliegues vocales son aquellos que van a tener esta membrana de cono elástico y músculo, mientras que los pliegues vestibulares no tienen músculo. No hay músculo en los pliegues vestibulares, ¿vale? Entonces, por eso se denominan, los otorrinos lo llaman falsas cuerdas vocales y verdaderas cuerdas vocales, porque las verdaderas cuerdas vocales son aquellas que sí realmente hacen un cierre efectivo de la glotis para evitar el paso del aire, ¿vale? Porque tiene ese músculo. Entonces, un poco no sé si tenéis alguna duda, algún comentario. No, profe, todo bien. ¿Todo correcto? ¿No tenéis dudas? Una pregunta, profe. Dame un momentito. Pues venga, adelante. Nacho, Sí, pregunta a una estudiante que si le puedes repetir la estructura membranosa y le puedes mostrar el foramen de la membrana tiroidea. vale, no hay problema. Vale. A ver, las membranas son las que se van a encargar de cerrar todo el tubo de la laringe, para que sea un tubo cerrado. Entonces, las membranas las dividimos en dos grupos. Entonces, el primer grupo tenemos aquí, es este grupo que veis aquí. La primera es la membrana cricotraqueal, que se encuentra entre el primer anillo traqueal y el cartílago cricoides. La segunda membrana es la membrana cricotiroidea, entre el borde superior del cartílago cricoide y el borde inferior del cartílago tiroides. Entonces, esta membrana, por el centro hay un engrosamiento. Entonces, en algunas fuentes lo vais a encontrar que lo llaman el ligamento cricotiroideo. Y por encima, entre el cartílago tiroides, entre el borde superior del cartílago tiroides y el borde inferior del hueso ioides, se encuentra la membrana tiroioidea. Membrana tiroioidea.
Entonces, esta membrana es la que, digamos, une lo que va a ser la laringe con el hueso hioides, ¿vale? Y en el centro, flanqueando por la parte lateral de esa membrana tiroidea, es donde se va a encontrar ese foramen. Ese foramen es una región de paso para un nervio, para una arteria y para una vena, que ahora en breve hablaremos un poco de ello. Entonces, eso, es una región de paso porque va a hacer la inervación y la irrigación y el drenaje de la parte superior de la laringe. Pero ahora detallaré un poco más. Y eso se llama el foramen o el agujero tiroideo. ¿Claro ahora? Sí, Nacho, gracias. Vale, los siguientes son lo que son la membrana cuadrangular y el cono elástico. La membrana cuadrangular es la que va a constituir lo que va a ser el pliegue vestibular, que está uniendo entre la epiglotis y el aritenoides, y el cono elástico es lo que va a unir entre el aritenoides y el aritenoides y el tiroides con el cricoides. Entonces, luego aquí lo que vamos a tener es, digamos, el ligamento vocal. El ligamento vocal, ¿vale? A ver, músculos. La musculatura es un poco, aquí está esquematizado los principales músculos intrínsecos laríngeos. La musculatura laringea se divide en musculatura extrínseca, la que se encuentra por fuera, que esa se suele ver más cuando se toca el tema del aparato digestivo. Y luego está la musculatura intrínseca laringea. La musculatura intrínseca laringea es la que se encuentra dentro de la laringe. Aquí vais a ver que son estos, pero digamos que los nombres son horribles, pero es muy fácil, es bastante intuitiva, se puede entender fácilmente, porque es el origen y la inserción es desde qué cartílago a cuál cartílago. Entonces es relativamente fácil de aprender. Si tenéis claro cómo es el esqueleto cartilaginoso de la laringe, la musculatura intrínseca laringea es relativamente fácil de entender. Entonces, empezamos por el principio. El principio es el músculo cricoaritenoideo posterior. Listo, Nacho. Vale, venga, pues vamos a darle un poco de caña. A ver, estamos un poco con la musculatura intrínseca laringea. Entonces, os resumo un poco los músculos. Entonces, el primero de ellos, de los músculos intrínsecos laríngicos, es el músculo cricoaritenoideo posterior. Va desde el cartílago cricoides al cartílago aritenoides. Entonces, veis aquí en esta representación, es este músculo. A ver si lo puedo colorear. Joder, siempre viene color rojo. A ver si le doy... aquí color verde. Venga, aquí lo tenéis. Este es uno de los músculos cricoaritenoideos posteriores. Este es el otro. Se encuentran lo veis, entre la lámina posterior del cartílago cricoides hacia el cartílago aritenoides, por la parte lateral. ¿Vale? Entonces lo veis aquí y aquí tenéis otra representación de ese. Este es un músculo importante porque es el único músculo abductor ABD de la laringe. Es el único que abre la vía aérea. Entonces, para la inspiración, cuando inspiramos aire, este es el músculo que se contrae para poder abrir la vía aérea, para poder pasar a través del pliegue vocal. Y entonces, por eso también se denomina músculo inspirador. Es el músculo inspirador de la laringe. El músculo abductor, el músculo cricoaritenoideo posterior. Ese es de aquí. El resto de la musculatura intrínseca laringea, si este es el músculo abductor, el resto aducen, el resto cierran, contribuyen al cierre de la glotis. Entonces, este es el músculo cricoaritenoideo lateral, es este señor de aquí, este que vemos aquí. Este es el músculo cricoaritenoideo lateral. Es uno de los dos principales en el cierre de la glotis. Luego hay otros, pero estos son, digamos, los dos principales, el cricoaritenoideo lateral. Como existe un músculo cricoaritenoideo posterior que está por la parte posterior, también se le llama posticus, este es porque existe otro músculo en una posición lateral, que ese es el músculo cricoaritenoideo lateral. Este es uno de los dos que contribuyen al cierre de la glotis junto con el músculo tiroaritenoideo. ¿Vale? Se encuentra entre el músculo, entre el cartílago cricoides en la parte lateral y en la base de la pirámide del cartílago aritenoides. Músculo cricoaritenoideo lateral. Aquí tenéis
otra representación, este sacado del Grey's Anatomy, donde veis aquí un poco la representación de este músculo cricoarytenoideo lateral. Es uno de los dos principales de los músculos aductores de la laringe. El siguiente es el músculo tiroarytenoideo. Este músculo tiroarytenoideo, lo vemos aquí, os lo señalo aquí, lo tenemos aquí, este es el del número 5, este señor de aquí, que se encuentra, digamos, cubriendo ese ligamento vocal del pliegue vocal y, y y el número 6, es este de aquí. A ver, según lo que encontréis hay en literatura que lo juntan los dos como músculo tiroarytenoideo todo junto. Hay gente que los separa en dos y le dan el nombre de tiroarytenoideo lateral y tiroarytenoideo medial. Esto es de una tradición más anglosajona. De una tradición más venido francesa es lo que llamarían el músculo tiroarytenoideo únicamente y músculo vocalis. El músculo vocal. A ver, yo como pertenezco de una tradición más anglosajona, yo lo llamo tiroarytenoideo medial o lateral. Pero que tengáis en cuenta que os podéis encontrar perfectamente en documentación que hay libros donde lo llaman directamente todo músculo tiroarytenoideo, otros que se separan en tiroarytenoideo lateral y tiroarytenoideo medial, y otros que lo llaman tiroarytenoideo y músculo vocalis, ¿vale? Sobre todo las más antiguas se lo denominaban así. Este músculo es el que constituye, digamos, la parte del pliegue vocal. Es la que participa en la acción de los pliegues vocales, ¿vale? Entonces es muy importante, junto con el cricoarytenoideo lateral, es el que participa en el cierre de la glotis, ¿vale? Entonces estos dos músculos son importantes. Aquí tenéis otra visión en donde vemos aquí el tiroarytenoideo lateral y tiroarytenoideo medial, ¿vale? El por qué digamos, se estudia, porque son como si fuesen dos fascículos. Desde el punto de vista, digamos, de inervación y de alguna vista, luego también se está estudiando desde el punto de vista de biología molecular o de incluso de histología, se ven que son dos, como si fuesen dos fascículos, como si fuesen dos músculos independientes. Entonces, por eso ahora esa nomenclatura moderna se tiende a decir que es tiroarytenoideo lateral y tiroarytenoideo medial, ¿vale? El siguiente, este es el músculo cricotiroideo. Este músculo, como veis aquí, es el que acerca el cartílago tiroides, el bloque del tiroides, por la acción de esa articulación cricotiroidea hacia el cartílago cricoides. Entonces, la acción de este músculo, cuando se acercan estos dos, este cartílago tiroides hacia el cricoides, es tensar el ligamento vocal o el pliegue vocal. Entonces, ese tensamiento del pliegue vocal hace que se pueda modificar un poco el tono de la voz. En la gente que, digamos, en los cantantes que hacen entrenamiento, abusan menos de este músculo. Pero, por ejemplo, los que no tenemos entrenamiento a la hora de cantar, se suele abusar este músculo. Entonces, lo que se produce con el tiempo es una sobretensión de ese ligamento vocal y eso es lo que termina repercutiendo en afecciones en los pliegues vocales. Entonces, por ejemplo, los locutores deportivos que no tienen entrenamiento en la voz, con 20 años no tienen problemas, pero con 60 o 70, o profesores de universidad como nosotros, o profesores de instituto, pues pueden tener problemas de la voz, sobre todo por esta sobretensión. Aparecen pólipos o aparecen irritaciones o hay que tratarlo de manera clínica. Y eso es por un abuso de este músculo cricotiroideo, que es lo que os digo, que es el que hace esta labor de basculación del tiroides sobre el cricoides y hace una tensión del pliegue vocal. Y lo último, bueno, aquí tenemos que, bueno, esto no lo, a ver, no, para mí no me resulta importante, entonces no lo comento. Este músculo tiene dos fascículos, uno vertical y otro oblicuo, pero bueno, que eso, cuando llegáis a la rotación de otorrinolaringología, lo mismo lo explican, pero desde el punto de vista, digamos, de medicina general, me parece menos relevante y por eso no lo cuento. Pero bueno, que sepáis que también os lo podéis encontrar y cosas así, porque la biomecánica de los dos fascículos es ligeramente diferente.
Bueno, y el último son los músculos interaritenoideos. También tiene dos fascículos, tampoco voy a entrar en ellos, uno que se llama oblicuo y otro que se llama horizontal. Pero bueno, lo que me importa es un poco la función. Esta función es lo que hace a través de esa articulación cricoaritenoidea, es acercar las dos pirámides de las aritenoides. Entonces, esta es la que contribuye al cierre total de la glotis. Mientras que el cricoaritenoideo lateral y el tiraritenoideo lo que hacen es participar en el cierre de la glótico después de la apertura de la glotis para la inspiración. En lo que participan los interaritenoideos es para el cierre de la glotis de manera total. Para esa maniobra de Valsalva que os he comentado al principio, digamos que hacen un papel activo estos músculos interaritenoideos, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que se encuentran entre las dos pirámides del cartílago aritenoides y se encuentra ahí ese músculo interaritenoideo. Luego, esto voy a pasar muy por encima, que sepáis que, bueno, existe, os he comentado la musculatura intrínseca laríngea, existe una musculatura extrínseca, que es la musculatura extrínseca laríngea, de los cuales el papel principal lo está jugando aquí el ioides. Entre el ioides y la clavícula, aquí se encuentran una serie de músculos, que es lo que se llama la musculatura extrínseca, que también se le llama en inglés los straps, que son como cintas, los músculos en cinta que se encuentran entre el ioides y aquí la clavícula. Y luego también ahí hay un músculo que se ancla entre el ioides y el tiroides, y entre el tiroides y en la clavícula. Esto tiene más sentido que se explique en digestivo. ¿Por qué? Porque estos músculos tienen un papel mucho más activo en el aspecto de deglución. Porque lo que hacen estos músculos extrínsecos es subir y bajar todo el bloque de la laringe arriba y abajo, lo cual tiene importancia para el tema sobre todo de deglución, aunque también puede participar en vocalización. Pero bueno, esto como más o menos os lo dejo un poco de pasada. Si tenéis alguna duda podemos hablar más de ello, pero ya os digo que esto se suele hablar más en tema de digestivo. Termino con irrigación, inervación y acción. Irrigación, dentro de la vascularización vamos a encontrar en vascularización la irrigación con las arterias. Hay dos arterias principales que irrigan el tema de la musculatura de toda la laringe por dentro. Una de ellas va a ser la arteria tiroidea inferior. Entonces, esta arteria tiroidea inferior tiene que ver un poco con lo que ya sabéis de lo que es el cardíaco, o sea, de vascular. Entonces, el vascular, recordad que está la arteria aorta, que parte del ventrículo izquierdo. Entonces, del ventrículo izquierdo forma una aorta ascendente, luego un arco aórtico y una aorta descendente. En el arco aórtico, por el lado derecho, vais a tener el tronco brachiocefálico, donde van a partir la arteria carótida común y la arteria subclavia derecha. Y luego por el lado izquierdo vais a encontrar que va a constituir la arteria carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque aquí tenéis una representación de las arterias subclavias. Cuando ya están las arterias subclavias, la primera bifurcación que vais a encontraros es de las arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales os la van a enseñar mucho más intensamente cuando os estéis en tema de neuroanatomía, por lo que es la vascularización o la irrigación del encéfalo. Y luego a continuación lo que vais a encontrar es el tronco tirocervical, que de ese tronco tirocervical una de las arterias es la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior, luego el recorrido es por entre la tráquea y el esófago, es una región que se llama el surco traqueoesofágico. Entonces, ese surco traqueoesofágico es donde va a estar recorriendo esa arteria tiroidea inferior, que va a ascender hasta, digamos, hasta la laringe, y se va a encargar de la irrigación a nivel de infraglotis y parte de la glotis. Esa es la arteria tiroidea inferior. Acompañando esa arteria tiroidea inferior, cuando hablemos un poco de la inervación, va a estar acompañada con el nervio laríngeo recurrente. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues esa es la arteria tiroidea inferior. Arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior parte de la arteria carótida externa. Aquí recordad que a nivel de la vértebra cervical número 3 es donde va a estar la bifurcación de la arteria carótida interna en la arteria carótida externa. Pues a través de la arteria carótida externa es donde va a partir esa arteria tiroidea superior. Esa arteria tiroidea superior, que la veis aquí, que va a penetrar por ese foramen
de la membrana tiroidea. Recordad que había ahí en la membrana tiroidea un agujero, ese foramen, pues ese foramen es por donde va a penetrar la arteria tiroidea superior. Y esa arteria tiroidea superior, cuando entra ya dentro de la laringe, como veis aquí en esta representación de la derecha, es la que se va a tomar el nombre de arteria laringea superior. Y esa arteria laringea superior es la que va a distribuir varias ramas para irrigar sobre todo por la parte supraglótica, por encima de la glotis de la laringe. De todas maneras, entre la arteria laringea superior y la arteria laringea inferior, que es la que procede de la arteria tiroidea inferior, cuando entra dentro de la laringe, se producen anastomosis. Está íntimamente anastomosada la arteria tiroidea superior con la arteria tiroidea inferior. ¿Vale? Bien, eso en referencia a la irrigación. En referencia al drenaje venoso, muy fácil, como ocurre en la mayor parte de los sistemas. El drenaje venoso de la laringe se produce por las venas homónimas a las arterias. Si existe una arteria laringea superior, existe una vena laringea superior. Si existe una vena laringea inferior, existe una arteria laringea inferior, existe una vena laringea inferior. Fácil. ¿Dónde termina drenando todo eso? En la yugular interna. En la vena yugular interna, ¿vale? Que luego la vena yugular interna va a la vena brachiocefálica y entonces todo eso ya va drenando hacia la vena cava superior. Pero bueno, que sepáis que esa es bien sencilla. Luego también, a ver, ya un poco en plan completista. Sabéis que hay una vena yugular anterior, que os lo habrán explicado en cabeza y cuello. También tiene que ver con el drenaje, sobre todo de la glándula tiroides, aunque también tiene que ver con algo de drenaje de la laringe por la parte anterior. Pero bueno, quedaos un poco con el concepto de que todo el drenaje son por las venas homónimas que terminan drenando en la vena yugular interna. Drenaje linfático. De drenaje linfático no hablamos mucho porque en el tema, con la importancia que tiene el drenaje linfático por el tema de la propiciación de tumores, hay que decir que los cánceres de laringe, los cánceres que ocurren dentro de la laringe, no suelen diseminarse. Entonces tiene una importancia relativa. Existen una serie de ganglios, pero que no vamos a entrar ni siquiera a entrar en ellos. Lo único que sepáis es que existe una red superior, una red supraglótica, una red infraglótica, que entre ellas está bien anastomosada, entonces, pero no tiene la importancia que puede tener, por ejemplo, todo el tema de la pirámide, digamos, del triángulo posterior a nivel cervical, con todos esos ganglios que suelen ocurrir ahí tumores y se produce un vaciado por posterior al borde posterior del esternocleidomastoideo. Entonces, bueno, que sepáis que, bueno, que aquí el drenaje linfático en la laringe tiene relativamente menos importancia por el tema de la difusión de tumores y que existe una red supraglótica y una red infraglótica. Con eso que os quedéis, vale. En el tema de inervación, la inervación se produce por dos ramas del nervio vago. Las dos ramas del nervio vago son el nervio laringeo superior y el nervio laringeo recurrente. Aquí tenemos una representación de una imagen que en su día creó el profesor José Ramón Sañudo, que era catedrático de anatomía aquí en el mismo departamento donde me encuentro yo, y es, digamos, mi mentor para el tema de la laringe. Entonces, bueno, pues un poco en honor a él, pues traigo esta imagen que creó él. Entonces, lo que podéis ver aquí, o lo coloreo, aquí tenemos aquí este nervio laringeo superior que va entrando acompañando a la arteria tiroidea superior por ese foramen de la lámina tiroidea. Aquí tenemos ese foramen de tiroidea. Entonces va entrando básicamente esa nervio laringeo superior, una de las dos ramas. Existe una rama interna y una rama externa. No voy a entrar en la rama externa porque la rama externa únicamente está inervando el músculo cricotiroideo desde el punto de vista motor, pero a nivel general tiene relativamente menos importancia. Pero bueno, que sepáis que aquí tiene el nervio laringeo superior. El nervio laringeo superior entra en la lámina por la membrana tiroidea y entonces está aquí inervando, digamos, sobre todo de carácter sensitivo a nivel de supraglotis, a nivel supraglótico, ¿vale? Por aquí, por abajo, va a entrar el nervio laringeo recurrente. Que ahora os explicaré un poco la trayectoria de uno y otro. Entonces, aquí el nervio laringeo recurrente va progresando, acompañando a la arteria tiroidea inferior, va ascendiendo hasta entrar aquí al nivel de la laringe.
hay que decir, entre la arteria, entre el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente se producen muchas conexiones, hasta el punto de que en la parte posterior de la laringe se forma un plexo de tantas conexiones que se intercambian entre ramos del nervio laríngeo recurrente y el nervio laríngeo superior. ¿Vale? Pero bueno, este es un poco el esquema general. Nervio laríngeo superior, se producen una bifurcación antes de la rama interna que penetra a través de ese foramen de la membrana tiroidea, que es eminentemente sensitivo, este nervio laríngeo superior, aunque hay una parte de componente motor, que es la que inerva el músculo cricotiroideo, mientras que el nervio laríngeo recurrente es fundamentalmente el motor, no únicamente, porque también de manera sensitiva está inervando, el nervio de manera sensitiva está inervando a nivel de infraglotis, pero a nivel motor está inervando prácticamente toda la musculatura intrínseca laríngea. Toda la musculatura intrínseca laríngea menos el músculo cricotiroideo. Pero bueno, que sepáis que la apertura y cierre de la laringe eminentemente está inervado por el nervio laríngeo recurrente. Entonces, a nivel clínico, para vosotros, el nervio laríngeo recurrente es un buen aliado, porque afecciones a la voz que le puede pasar a un paciente os puede dar testigos de qué le puede estar pasando. Puede ser algo que ocurra en la laringe, pero no únicamente, y eso es debido a la trayectoria de este nervio laríngeo recurrente, que ahora lo explicaré. Y entonces es lo que estamos viendo aquí. Ambos nervios, como les he dicho, son ramas del nervio vago. El nervio vago es el 10º par craneal, que lo veréis más intensamente en neuroanatomía. Se le llama vago no porque sea un nervio que no le guste trabajar. Se le llama vago porque viene de errante. Es uno de los nervios más largos del cuerpo humano. Porque, aparte de estar inervando aquí a nivel de cabeza y cuello, hay ramos del nervio laríngeo, del nervio vago, que continúan a nivel abdominal y forman parte de todo ese sistema entérico a nivel de sistema digestivo. ¿Vale? Entonces, pero bueno, nos quedamos aquí a nivel de cuello. Entonces, aquí tenemos ese nervio vago que viene por aquí, y de ese nervio vago va a salir aquí un ramo que es el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior va a entrar ahí por ese foramen, el foramen tiroideo, acompañando a esa vena tiroidea superior, esa arteria tiroidea superior, y luego también acompañando por esa vena tiroidea superior, ¿vale? Ese es el ramo interno, y el ramo externo va a bajar hasta inervar el músculo cricotiroideo. Pero bueno, eso ya digo que tiene menos importancia. Esa es una rama que es el nervio del nervio laríngeo, es la rama el ramo del nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente sigue acompañando este nervio vago, va por aquí el nervio vago, continúa, y hay una diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. En el lado derecho es lo que estáis viendo aquí. El lado derecho, la bifurcación se produce justo por debajo de la arteria subclavia, y entonces ahí el ramo del lado derecho, el nervio laríngeo recurrente, y entonces se separa ahí, y entonces se le llama recurrente porque vuelve otra vez hacia la laringe. Y entonces en ese recorrido otra vez hacia la laringe viene acompañada por la arteria tiroidea inferior. Por eso hay una asociación entre esta arteria tiroidea inferior y este nervio laríngeo recurrente, ¿vale? Eso por el lado derecho, pero por el lado izquierdo lo que nos encontramos es que aquí, cuando se bifurca del nervio vago, lo que nos encontramos es que el nervio laríngeo recurrente pasa por debajo del arco aórtico. Pasa por debajo del arco aórtico para hacer un poco el mismo recorrido. Por el otro lado, acompañando a la arteria tiroidea inferior del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Que por este recorrido, si hay alguna afección vascular, tanto de la subclavia derecha como del arco aórtico, uno de los testigos es que vuestro paciente puede tener problemas en la voz. Entonces, tenedlo en cuenta. Cualquier afectación que puede ocurrir en la voz puede ser debido a ese nervio laríngeo recurrente, esa comprensión del nervio laríngeo recurrente, o puede ser debido perfectamente a que puede existir, por ejemplo, un aneurisma en la arteria subclavia derecha. Incluso, aparte, otras circunstancias que ahora, cuando hablemos un poco de la correlación entre la anatomía y la clínica, pues puedo dar un par de notas, ¿vale?
Entonces, tened en cuenta y a la hora de estudiar, vigilar mucho lo que es ese recorrido del nervio laríngeo recurrente, porque es un buen testigo de cosas que le pueden ocurrir a vuestro paciente, de afectaciones a nivel de cabeza y cuello. Bien, ¿cómo es la biomecánica de la laringe? Breves notas. La biomecánica es la siguiente. Vamos a empezar con la inspiración. Entonces nosotros vamos a tomar aire. Como os he comentado, con la acción de ese diafragma y de los músculos intercostales se aumenta el volumen de la caja torácica y entonces ocurre una presión negativa a favor de la entrada de aire en los pulmones. Entonces, a la par que está ocurriendo esa labor de contracción de esos músculos para la inspiración, se produce una apertura de la glotis. Una apertura de la glotis con la contracción del músculo cricoaritenoideo posterior, ese músculo inspirador que os he comentado antes. Con la apertura de esa glotis, por esa acción del músculo cricoaritenoideo posterior, entra aire dentro de los pulmones. A continuación se produce la aducción de los pliegues vocales, se produce el cierre de esos pliegues vocales y esa acción es llevada a cabo inmediatamente después por el músculo tiroaritenoideo, el lateral y el medial, y por el cricoaritenoideo lateral. Entonces se produce ese cierre, que puede ser o parcial o completo, pero normalmente es de manera parcial. Únicamente cuando se quiere hacer un cierre completo de la glotis intensamente es cuando juega sobre todo el músculo interaritenoideo para hacer esa producción, por ejemplo, para esas maniobras de Valsalva. ¿Vale? Pues eso es un poco lo que está representando aquí. Aquí estáis viendo un poco la entrada de aire, ese cierre glótico y luego cuando se produce la expiración de aire, aquí a nivel de los pliegues vocales, que son esta parte de aquí, que veis de color nacarado, pues veis que como no es el cierre completo, que hay una pequeña escotadura por donde puede escapar el aire, esa manera de escapar el aire por esa pequeña escotadura es cuando se está produciendo la vibración de los pliegues vocales. Esa vibración de los pliegues vocales es lo que es la voz en realidad. Entonces, tenedlo claro. Digamos, una apertura imperfecta de esos pliegues vocales hace que haya un espacio reducido, una pequeña escotadura por la que se puede escapar el aire y eso es lo que se produce la voz, cuando sale el aire de los pulmones al exterior. ¿Vale? Pues bueno, pues ahí veis un poco lo que es el proceso por este GIF y entonces aquí lo que en el GIF de la derecha lo que estamos viendo es una vibración de esos dos pliegues vocales. Entonces tiene esta forma. Como es de forma ondulatoria, por eso los anatomistas lo llamamos pliegues vocales. Los otorrinolaringólogos, cuando vayáis a la rotación de otorrinolaringología, ellos lo van a llamar cuerdas vocales. Pero digamos que en este sentido, los anatomistas, como vemos que es una ondulación, pues eso le llamamos pliegue. Esto es un resumen un poco de todos esos procesos, cómo se abre, cierra y cómo se mantiene la posición de los pliegues vocales. Hay un control, digamos, a nivel neurológico muy exquisito de la posición de esos pliegues vocales para producir esa apertura y cierre imperfecto de la glotis para hacer esa vibración de las cuerdas vocales. Y bueno, ahí viene esquematizado en este dibujo que lo saqué de Platzer. Bueno, y esto es un GIF un poco de que lo uso yo porque esto en realidad es una representación de la laringe de la rata. Entonces, para que veáis un poco el control de nivel motor, como os he dicho antes, digamos que la inervación motora de la laringe es producido eminentemente por el nervio laringeo recurrente y entonces en ese nervio laringeo recurrente va a inervar músculos que se encargan de la apertura de la laringe, el músculo cricoaritenoideo posterior y la mayor parte, la inmensa mayoría de los músculos que cierran la laringe, de los músculos aductores. Entonces veis que hay una orden que está produciéndose desde digamos, los núcleos motores que van a ordenar que se abra la laringe y luego hay un cierre de estos núcleos motores, ¿vale? Y luego ya lo último de biomecánica es el tema de deglución. Entonces aquí es donde juega la epiglotis. La epiglotis, como os he comentado, es una tapa que hace que cierre un poco la laringe para evitar que entre sustancias extrañas dentro de la laringe. Entonces, bueno, aquí lo que veis, este GIF, que es una representación
de cómo se va trasladando, cómo se va comunicando ese bolo alimenticio hacia el esófago. Entonces, ese es el papel que está jugando un poco digamos, la epiglotis para hacer esa tapa para evitar que entre partículas extrañas dentro de la vía aérea. Cuando por accidente que puede ocurrir puede entrar alguna partícula, entonces ya ahí entra en juego un reflejo que es el laringoespasmo para evitar que entre esa partícula a las vías aéreas inferiores, y para ello lo que se hace es un cierre glótico completo. Entonces, en algunos casos, el laringoespasmo puede ser tan intenso que puede necesitar algún tipo de atención médica, pero vamos, no es lo común. Esto ya es un poco desarrollo. Yo, en el grupo que hemos hecho anterior no hemos hablado de desarrollo, entonces si queréis hablamos un poco de clínica que pueda haber, o como depende del tiempo que tengáis. Yo, como vosotros lo veáis. ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, Nacho, te estamos escuchando. Le voy Vale, a preguntar a los chicos sí. la consulta que hicimos. Nacho, ellos plantean ver la clínica. Voy a la clínica. Vale. Pues a ver, os trato de resumir lo máximo posible un poco la clínica de la laringe, y ya con eso, si queréis, terminamos. Entonces, os voy a poner primero este vídeo. Entonces, para que veáis, aquí lo que estamos viendo es una. Ay, perdón. Es una laringoscopia, que veis que es muy fina, está cambiando mucho con el tiempo. Y entonces veis lo que hace con la espada. Entonces veis cómo la espada la está pasando hacia el esófago. Entonces, bueno, que sepáis que ahora, debido a la tecnología de los laringoscopios, pues se permite hacer este tipo de visualizaciones. Entonces aquí tiene otra espada, y entonces aquí veis cómo los artistas circenses no lo meten a través de la vía aérea, sino que lo meten a través de la vía digestiva. Vale, entonces es un poco para ir amenizándolo. A ver, en tema de clínica y anatomía, ¿qué cosas nos vamos a encontrar? Os voy a explicar un poco cuatro de las circunstancias que más comunes podéis encontrar en vuestra labor como médicos de general, o incluso si vais a alguno de los que podáis optar a otorrinolaringología. Entonces, el primero de ellos es un poco el tema de los tumores. ¿Qué nos encontramos con los tumores? Antiguamente, en el área de la laringología era una de las, digamos, de las prácticas clínicas más populares, porque había muchos cánceres de laringe. Ahora, con el tiempo, afortunadamente ha disminuido mucho el tema de los cánceres de laringe, y eso es debido porque la gente cada vez fuma menos. La causa principal de los tumores laringios era debido al abuso del tabaco. El tabaco, con el tiempo, una de las circunstancias, aparte de los cánceres de pulmón, podía darse el tema de los tumores dentro de la laringe. Un tumor de laringe tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja: no difunde, no suele diseminarse a otras partes del cuerpo, como se ocurre con otro tipo de tumores que son mucho más agresivos y que difunden mucho más. Porque se queda dentro de ese esqueleto cartilaginoso. Un tumor de laringe clásico se suele producir en los pliegues vocales o en los pliegues vestibulares, en esa mucosa laringea, que es ese epitelio, y entonces suele crecer la masa tumoral ahí, y entonces, como los cartílagos laringeos hacen de barrera, pues rara vez difunden. Además, como os he comentado, el linfático en este caso suele ayudar a que no difunda, porque tiene una red, pero se queda normalmente en la parte superior o inferior
o infraglótica y no suele difundir a otras partes del cuerpo. La parte negativa es que conforme va creciendo el tumor, va ocupando parte de la luz del tubo, entonces la respiración del paciente se ve comprometida. Si no se coge a tiempo, no le queda más remedio al clínico que tener que hacer una operación de vaciado de laringe. Normalmente, si se pilla a tiempo, si se coge a tiempo, lo que está comprometido, a lo mejor uno de los pliegues vocales, se elimina ese pliegue vocal y entonces el paciente puede continuar con la vida más o menos normal, con alguna dificultad, pero más o menos normal. Suele estar comprometido un poco la voz, se suelen cansar antes, suelen necesitar el uso de caramelos para poder tener siempre humedecido ahí la laringe, para que se produzca saliva y poco más, pero suelen salir adelante. Cuando ya está comprometido la otra cuerda vocal, pues entonces ya la cosa es más complicada, entonces ya la voz y las funciones de respiración se ven comprometidas. En los casos mucho más extremos, cuando ya el tumor se ha diseminado tanto que no queda más remedio que hacer un vaciado, lo que se hace es una extirpación de la laringe y de la faringe. A veces incluso está asociado, también se ve implicado en este vaciado parte de la lengua. Entonces, laringe, faringe y lengua se producen en el tema de los vaciados. Y entonces, suele ser una cirugía bastante agresiva y que suele tener a largo plazo bastantes inconvenientes. Entonces, bueno, luego se han inventado aquí inventos como una electrolaringe para poder que los pacientes que tengan este tipo de patologías por tumores puedan poder comunicarse al menos con el resto de la gente. Eso es el tema de los tumores. Ahora, la situación que nos encontramos actualmente es cierto que el número de tumores ha disminuido mucho porque la gente consume menos, pero está empezando a haber un repunte. Y el repunte viene asociado con el tema de los vapeadores. Los vapeadores se están convirtiendo en algo popular en parte de la población, sobre todo la más joven, como método, digamos, menos lesivo para el tabaco, pero tiene asociado un par de problemas. El problema, uno de ellos, que para darle sabor a esos vapores suelen utilizarse aceites que son compuestos orgánicos. Esos compuestos orgánicos, cuando se queman por el hecho del vapeo, producen subproductos y esos subproductos todavía no se sabe qué incidencia tiene para los tumores, sobre todo de laringe. Ya se empieza a ver parte de la documentación que algunos de estos aceites sí que aumentan una incidencia en el tema de los tumores de laringe. Entonces ya se está empezando a nivel de epidemiología a valorar que de aquí a 10 años, 10, 15 años, van a aumentar el número de tumores de laringe, entonces que se tienen que ir preparando los servicios de otorrinolaringología para esa contingencia. El segundo aspecto que está asociado con el uso de estos vapeadores es que, como es algo que está, digamos, siendo popular dentro de la población más joven, esto es gente que empieza con los vapeadores, con el tiempo hacen el cambio al tabaco. Entonces volvemos a tener un aumento de la población que fuma. Entonces, con este aumento de la población que fuma, aumenta el número de tumores de laringe. Y ya os digo, como son tumores más bien lentos, pues las primeras manifestaciones de pico se van a manifestar dentro de unos años. Eso en referencia a los tumores. Lo siguiente. Bueno, esto ya es a nivel de trasplantes, ahora mismo no se producen trasplantes de laringe, porque si bien se puede hacer la cirugía, está bien optimizada. Este es un artículo a principios de los años 2000 que se publicó en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas de medicina más prestigiosas, donde explica que es viable hacer un trasplante de laringe. El problema no viene por la cirugía, porque la cirugía está aquí, como veis, está optimizada. El problema no viene por la inmunología, porque con el nuevo rango de inmunodepresores sería totalmente viable un trasplante de laringe, no habría rechazos o la incidencia de rechazos sería bastante reducida. El problema viene por la reinervación laríngea, que es un poco lo que me he dedicado yo.
La laringe, como os he explicado antes, es uno de los órganos mejor controlados del cuerpo humano. Está justamente por detrás de los músculos extraoculares. Entonces, si no se controla bien una buena reinervación laringea, es imposible que sea una laringe viable. Entonces, por eso hoy a nivel clínico prácticamente no se hacen trasplante de laringe, porque no somos capaces todavía de hacer una reinervación selectiva de la laringe para poder hacer una recuperación funcional de esos pliegues vocales. Lo siguiente que está recibiendo atención en el tema de la otorrinolaringología son las disfonías o las afonías. Esto es debido a que como cada vez la población tiene mayor esperanza de vida, empiezan a aparecer patologías asociadas a los problemas de fonación debidos pues, al envejecimiento. Y entonces uno de estos factores tiene que ver con esto de las disfonías y las afonías, que sobre todo afecta a personas de tercera edad. Entonces, bueno, esto lo puse antes y no se escuchaba bien. Entonces, esto es como se escucharía una persona con afonías. No se escucha. Bueno, pues nada. ¿Veis? Si afináis un poco el oído, aquí abajo viene el link, entonces lo podéis descargar. Veis cómo la voz no es clara, no se produce bien, no se produce una buena articulación de la voz. Entonces, esto tiene que ver, ya os digo, tiene que ver sobre todo con personas de tercera edad. Entonces, últimamente está ganando popularidad dentro de cierto sector de la otorrinolaringología para el tema de abordar esta situación, que es un poco también a lo que me he dedicado desde el punto de vista científico. Otra circunstancia muy importante, lo que os he comentado antes, el nervio laringeo recurrente es vuestro aliado. Es vuestro aliado para el diagnóstico clínico de algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque por esa trayectoria del nervio laringeo recurrente, como el paso es muy estrecho por algunas zonas de paso, cualquier patología que afecte a ese paso del nervio laringeo recurrente se produce una comprensión de una neuromesis o una asonomesis o una neuroprasia de ese nervio laringeo recurrente, y entonces puede desembocar en problemas de la voz. Entonces, en algunos pacientes os va a llegar con problemas de voz. Tendréis que determinar si esos problemas de voz es debido a algo que ocurre en la laringe. Entonces, para eso tenéis que hacer una observación de la laringe con un otoscopio y un depresor. Puede ser debido a nivel del sistema nervioso central, que puede tener afectadas algunas de las áreas que tienen que ver con el lenguaje, o puede ser debido al recorrido del nervio laringeo recurrente. Entonces, por ejemplo, en el lado derecho, el nervio laringeo recurrente, como pasa por debajo de la arteria subclavia, está muy cerca del ápex del pulmón. Entonces, algunos tumores, por ejemplo, que pueden ocurrir en el lóbulo superior del pulmón derecho, pueden afectar, pueden comprimir por esa masa tumoral el nervio laringeo recurrente, y entonces la primera señal de que a ese paciente le puede pasar algo es porque llega con problemas de voz. Yo conozco, por ejemplo, un caso personal en el que una persona con osteoporosis se quejaba de problemas de la voz, y entonces vieron que tenía que ver asociado con la osteoporosis a nivel de la clavícula. Por eso, porque estamos hablando de regiones muy, muy, muy estrechas ahí. ¿Vale? Luego otra parte, tiene que ver con el tema de hiperplasias en la glándula tiroides. La tiroides está íntimamente relacionada con el paso del nervio laringeo recurrente, acompañado con esa arteria tiroidea superior y arteria arteria tiroidea inferior y arteria laringea inferior. Entonces, cuando se produce una hiperplasia, puede comprimir ese nervio laringeo recurrente a ese nivel y producir problemas de voz. El problema viene con lo siguiente. Bueno, esto es una imagen en la que hay variaciones anatómicas del paso del nervio laringeo recurrente a la altura de esa glándula tiroides, que no perder de vista nunca las variaciones anatómicas. Y entonces, bueno, lo que vemos es que en intervenciones que tienen que ver a nivel de cervical, básicamente está bastante optimizado a nivel de los cirujanos, de los otorrinolaringólogos, el hecho de lesiones que pueden ocurrir en el nervio laringeo recurrente.
Antiguamente eran bastante más comunes. Digamos que gracias a la pericia de los otorrinos últimamente, la incidencia ha bajado muchísimo. Entonces, como veis aquí en esta gráfica, es por debajo del 3% cuando es únicamente una única cirugía, que es lo más habitual. Aquí, cuando se tiene que operar varias veces, la incidencia puede aumentar, pero lógicamente porque las masas tumorales pueden haber cambiado de tal manera un poco esas regiones que puede afectar a ese nervio laringeo recurrente. Pero bueno, que sepáis que estas cosas ocurren todavía a una baja incidencia, pero pueden ocurrir. Y lo último que os comento con relación a la clínica, pues tiene que ver con un poco con las cricotirotomías y las traqueostomías. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La diferencia viene aquí. Entonces veis aquí un poco lo que es una imagen que os puse antes, en lo que es perdón, aquí veis un poco el nervio, digamos, en una laringe por la parte anterior. Entonces, las cricotiroidotomías se producen por debajo del cartílago cricoides. Se producen por aquí. Uy, perdón. A ver si lo puedo colorear. Se producen por ahí. Por ahí se producen las cricotiroidotomías. Y esas se producen sobre todo en emergencias. Os encontráis con un paciente que tiene la laringe obstruida por un laringoespasmo severo o porque tiene algo obstruido ahí a nivel glótico y entonces tenéis que abrir una vía. Y la vía habitual en emergencia es por aquí, por debajo del cartílago cricoides. En el caso de que, por ejemplo, si el paciente se encuentra ya en el hospital, está monitoreado, tenéis oportunidad de hacer una cirugía, pues la cricotiroide se produce una traqueostomía que se produce a este nivel, por debajo del segundo o tercer anillo traqueal, lo más habitual. No se baja mucho más, no se suele bajar mucho más. Y para ello se hace porque aquí ya se permite controlar y se permite apartar el istmo de la tiroides para poder acceder a esa tráquea. Entonces, en cirugía normal o operativa que se anestesia al paciente, se produce por debajo del segundo o tercer anillo traqueal, mientras que en emergencia se produce por debajo del cartílago cricoides, en esa lámina cricotiroidea. He dicho por debajo del cricoides, es por encima del cricoides, entre el cricoides y el tiroides, perdón. En esa lámina cricotiroidea, por aquí, perdona, que lo estaba poniendo mal, es por ahí, por la lámina cricotiroidea, ¿vale? Entonces, a ver, la razón lo vemos en esta imagen de aquí, la imagen de aquí. Entonces, cuando se produce por emergencia una cricotiroidotomía, hay que hacerlo aquí, se produce por ahí. Cuando se produce una traqueostomía, se produce por aquí, a este nivel, más o menos. En emergencia, por eso, porque como esto está muy irrigado, para no afectar a los vasos sanguíneos que están irrigando aquí la tiroides y para no afectar a la glándula tiroides, se hace por emergencia, el abordaje se hace por aquí. Pero fijaos que aquí está muy cerca de los pliegues vocales. Si no se hace con pericia, podéis lesionar los pliegues vocales. Y una lesión en la mucosa de los pliegues vocales suele repercutir a largo plazo en una disfonía o una afonía del paciente. Por eso, si se está en situación controlada, se hace por aquí, se hace mucho más abajo. Primero, porque mecánicamente no se llega a los pliegues vocales y de manera secundaria, porque la inflamación al producir la traqueostomía por aquí rara vez afecta a los pliegues vocales. Por esa es la razón en que se hace en una situación o en la otra. No sé si ha quedado más o menos claro porque como me he confundido aquí. Y básicamente eso es un poco de la clínica. Eh, mm, ay, espera. ¿Queréis que hable un poco de la ciencia o lo dejamos aquí? José Fernando, ¿lo dejamos aquí o queréis que hable un par de cosas de ciencia? Ya le estoy preguntando. Vale.
Sí, Nacho, que les hablemos de la misma Vale, pues investigación. nada, 5 minutos para hablaros un poco en qué se investiga hoy en día en el tema de laringología. A ver, lo que se investiga es un poco lo que como comento aquí. A ver, yo me he dedicado tradicionalmente en el tema de reinervación laringia. Entonces aquí tenemos un poco lo que trabajo, sobre todo trabajo con modelos animales, con modelos de rata, para el tema de la reinervación laringia. También últimamente se trabaja mucho con modelos ratón, se está pasando al ratón porque es mucho más económico. Entonces, ahora en el estado en el que estamos a nivel de biología molecular y de proteómica y transcriptoma para ver un poco la expresión de genes que tienen que ver con la reinervación laringia. Entonces, básicamente, esto es un poco el esquema que yo hago y esto es un poco la transcriptoma de lo que se produce a nivel de la transcriptoma de reinervación, de la reinervación laringia. Entonces, tras la lesión del nervio laringio recurrente, existe una bajada en la expresión génica y un aumento en la expresión génica de un número determinado de genes en los músculos intrínsecos laríngeos. Lo que se busca con ello es tratar de determinar el número de genes que tienen que ver con una reinervación selectiva. Entonces, se compara esto que está ocurriendo, digamos, en una situación de lesión traumática del recurrente en adultos, en animales adultos, en ratas adultas, con la inervación laringea durante el desarrollo embrionario de la laringe de rata, de los músculos intrínsecos laringeos. Entonces, en eso se está trabajando más o menos hoy en día. Algunos trabajamos. Mi modelo es un poco el modelo de la laringe en rata, pero pues, esto se puede extrapolar para otros modelos de inervación y reinervación. Y sobre todo tiene que venir asociado, por ejemplo, se trabaja mucho en el tema de enfermedades neurodegenerativas como en la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. Entonces, bueno, que sepáis eso. Entonces, a ver, la investigación que estoy llevando yo a cabo, que veis que ahí que están preparando en preparación, a ver si lo publicamos nosotros entre este año y el que viene. Ahí veis que, por ejemplo, un 10% de todos los genes que están, digamos, monitoreados en los músculos intrínsecos laríngeos adultos de la rata, aproximadamente el 10% tiene variaciones significativas en la expresión de genes. Entonces, la labor en la que estoy yo ahora es un poco determinar de esos genes en qué participa. Entonces, bueno, pues veis que aquí en inglés están en los factores que guían esos nuevos axones que crecen tras la lesión nerviosa hacia la laringe, participan algunas vías de ello, pero sobre todo a mí la sorpresa que me estoy encontrando es que también hay una participación muy activa de los genes que tienen que relación en comunicación célula-célula desde el punto de vista de inmunología. Entonces, no únicamente tienen que ver con procesos inflamatorios y entonces estoy en fase de determinar un poco qué tiene que ver, porque puede venir ahí un poco la clave en esa comunicación entre los axones nerviosos y los usos y digamos las fibras musculares. Eso es un poco uno de los campos en los que se trabaja. ¿Por qué? Porque la laringe, como os he dicho antes, es uno de los órganos más precisos del cuerpo. Entonces, si somos capaces de hacer una reinervación laringea fina, modelo animal, que podamos recuperar funcionalmente la movilidad de esos pliegues vocales, eso lo podemos extrapolar digamos, a cualquier sistema del cuerpo humano para temas de reinervación en motora, que tiene que ver con lo que es la medicina regenerativa, que es una de las ramas de la medicina que tiene futuro. Lo otro campo que es, vosotros como clínicos, tened en cuenta también que que quedan cosas por descubrir, quedan cosas por determinar. Y una de ellas es el tema de la biomecánica de la laringe, que os explica un poco, pero más intensamente con el tipo de fibras musculares que se encuentran en los músculos. Eso es algo que se lleva estudiando desde hace un tiempo, pero es verdad que ahora hay una nueva generación de marcadores que nos permite estudiar un poco toda esta estructura de las fibras musculares dentro de cada músculo. En el caso de la laringe es un poco especial porque si bien en cualquier músculo del cuerpo humano suele tener únicamente 3 tipos de fibras musculares, unas fibras de tipo lento, unas fibras de tipo rápido y unas fibras de tipo 2 fibras de tipo rápido, que hacen que se contrae
esa fibra muscular más rápido, más lento. En la laringe tenemos muchos más tipos, tenemos 5 tipos, más luego se complica porque luego hay hibridaciones entre los diferentes tipos. Aparte de las fibras lentas y rápidas, nos encontramos unas fibras que son de tipo súper rápido y unas fibras que son extremadamente rápidas, que son las fibras extraosculares, que son del mismo tipo que las fibras extraoculares, de los músculos extraoculares. Entonces, eso es algo en lo que estamos también, por ejemplo, he estado trabajando con aquí un proyecto con la ahora una residente en Nueva York de medicina bueno, que está trabajando en esto y esperamos publicarlo a mediados de este año y un poco esa cosa. Entonces, para que veáis que lo que os estaba comentando, estos músculos intrínsecos laríngeos tienen una biomecánica diferente cada uno. Entonces, vemos aquí el quitoritenideo posterior, que tiene una composición de fibras musculares que es bastante diferente a lo que vamos a encontrar con los músculos tiroritenoideos. El tiroritenoideo lateral aquí lo tenemos y el músculo tiroritenoideo medial. Entonces, bueno, pues eso es otra de las circunstancias. Estamos estudiando un poco la biomecánica de la contracción y de la acción de estos músculos intrínsecos laringios y lo intentamos asociar qué pasaría en una situación de control y también tras una lesión nerviosa. Entonces, esto es lo que encontramos. Aquí lo podéis ver. Esto es un corte frontal en la izquierda, un corte frontal de una laringe de rata y que lo que veis da un poco de diferencia en la diferencia entre humano y los roedores es que los roedores no tienen pliegues vestibulares, únicamente tienen pliegues vocales. Y lo que veis aquí en el lado de la derecha ya es un corte, digamos, es un corte axial de lo que sería una laringe de rata, ¿vale? Entonces vemos ahí que son los dos músculos quitorritenoideos posteriores aquí que tienen ahí la composición de las fibras musculares. Y lo último es una de las cosas en las que, por ejemplo, nosotros trabajamos o que he estado trabajando y que tiene que ver un poco con lo que se estaba comentando de la disfonía, es ese control preciso de los pliegues vocales que cuando ocurre un fallo en ese control preciso se producen las disfonías. Entonces, eso tiene que ver con algo que veréis en neuroanatomía que tiene que ver con la propiocepción laríngea. La propiocepción laríngea tiene que ver con el control fino de la apertura y cierre de esos pliegues vocales. Entonces, todo eso tiene que ver la propiocepción tanto a nivel muscular, que ya lo veréis, sobre todo eso lo veréis en fisiología, como a nivel de las articulaciones. Esa articulación cricotiroidea o cricoaritenoidea. Entonces, eso es lo que trabajamos más o menos. Entonces, ¿qué hemos descubierto nosotros? Que esto ha sido publicado por la doctora Victoria Yu el año pasado. Pues lo que se ha determinado es que aparte de que los órganos propioceptivos en la laringe hay cosas que no estaban descritas antes. Entonces, bueno, pues a mí me gusta porque, bueno, es algo que estoy añadiendo un poco al campo de la laringología y un poco por donde tirar el hilo que tiene que venir asociado con un posible tratamiento clínico a largo plazo de las disfonías en este segmento de la población de la tercera edad. Y termino aquí. Si tenéis alguna duda me lo comentáis. Y únicamente os pongo esto, que es aquí un código QR para que podáis ver un vídeo que está, digamos, esto ya tiene un vídeo que tiene unos años, es de los años 90. Y entonces, a pesar de que es un vídeo que tiene algo antiguo, si queréis reforzar todo lo que he comentado un poco de anatomía de la laringe, este es un buen vídeo porque es desde el punto de vista anatómico es formal y rígido, que no, digamos rígido, que es real y ajustado a la realidad, que no os vais a encontrar, porque a veces hay que tener problemas con ciertos canales de YouTube que cometen errores. Entonces, por lo menos os puedo decir que este vídeo acerca de la laringe os puede servir de refuerzo, lo ponéis de fondo, lo vais escuchando y os puede servir un poco para reforzar esta lección que hemos dado hoy, teniendo en cuenta que aquí podemos certificar que es algo que va a estar ajustado a la realidad. Y nada, hasta aquí lo que puedo contar. Si tenéis alguna duda, comentadme y os lo respondo. Nacho, no, que todo bien.
¿Todo Muchas bien? gracias. Pues entonces nos despedimos. Ya nos ponemos en contacto para el quiz ese que me has pedido. Me dices en qué formato, cómo lo quieres y de qué manera, y yo te lo preparo, yo lo paso para el refuerzo de ahí de los estudiantes. Sí, claro, la idea es que podamos hacer ese quiz o parcial con tus preguntas. Vale, pues me escribes un correo como lo quieres, ya te he enviado yo la presentación, pues si lo quieres compartir ahí a los estudiantes, y si tienen alguna pregunta, vamos, estoy abierto a través de ti, si quieres, me preguntas y yo os la puedo responder. ¿Algo aportar? La propiocepción es como el conocimiento exacto de una parte anatómica. Nacho, pregunta por acá que si la propiocepción es Como el conocimiento exacto de una estructura anatómica. es el conocimiento exacto de una estructura anatómica, preguntan por acá. No, la propiocepción la vais a ver en neuroanatomía. Es una parte del sistema nervioso, es como se denominaría el sexto sentido, que es la parte de la neurociencia en la que somos autoconscientes de la posición del cuerpo y sobre todo hay una parte inconsciente que es de la posición de ciertas estructuras. Entonces, por ejemplo, propiocepciones, todo lo que tenga que ver con flexión y extensión para saber en qué estado están los músculos. Por ejemplo, eso es propiocepción. Otra parte de la propiocepción es en el estado en que se encuentran las articulaciones. Entonces ya os digo, hay una parte consciente y una parte inconsciente. Entonces, a nivel de la laringe es eminentemente inconsciente. Y esa tiene que ver, la propiocepción tiene que ver luego también con la aparición de reflejos y también con los reflejos para el cierre glótico, eso tiene que ver con la propiocepción. Entonces, es muy importante a nivel de laringe el control de propioceptivo de los pliegues vocales para que se puedan desarrollar esas tres funciones vitales que os he explicado al principio. Entonces, es un tema muy desconocido porque no se ha abordado, porque en principio no había herramientas, ahora empiezan a haber herramientas moleculares de descripción, ya no solo de la genómica y de la transcriptoma, sino también a nivel de anticuerpos para poder estudiar, digamos, los principales componentes de la propiocepción. Que desde nosotros que estamos publicando y que estamos defendiendo que exista una propiocepción desde el punto de vista fisiológico que no es canónica. La propiocepción canónica a nivel muscular tiene que ver con los usos neuromusculares. Nosotros estamos viendo estructuras que no entran dentro de ese patrón. Entonces, eso puede tener que ver con la relación y por qué no se conoce tanto el tema de los reflejos. Los reflejos a nivel de laringe es un tema todavía muy desconocido y que seguramente vosotros como clínicos de manera directa o indirecta vais a tener que trabajar con ello. Listo, Nacho, que muchas gracias por la respuesta. Pues nada, encantado y de nuevo un honor haber aquí participado en esta actividad. Listo, Nacho, vamos a hacer lo que hicimos con el grupo anterior. Vamos a tomar una fotico con vos desde allá. Ah, vale. Es porfa, se colocan de pie, antes de que él cierre la pantalla y aparezca la imagen. Si quieren, ¿no? Pues, si quieren la foto con el pro, pues. Pero nunca sabes. Entonces, porfa, se colocan de pie, chicos, a un lado de la pantalla. Nacho, si quieres, déjate compartir la pantalla para que te podamos ver más grande. Ay, sí, perdón. Perdón. Que no me daba Se pueden cuenta. hacer a un lado, pues. ¿Quieres tomar la foto? Ya me veis, ¿no? Nacho, una pregunta. Sí. Me dicen por acá que por qué cuando tenemos, bueno, aquí le decimos gripa, no sé en España si le llaman igual o catarro, ¿por qué se pierde la voz? Ah, eso puede ser porque con el reflejo del tosido, con el tosido, puede haber inflamación de los pliegues vocales.
Entonces, antes de inflamación, la respuesta del cuerpo es abrir el pliegue vocal y entonces se puede perder la voz por ahí. Pero es algo de manera transitoria. ¿Alguna pregunta más? O... Listo, Nacho, vamos a tomar la foto. Vale. ¿Te puedo molestar? Listo, Nacho. Muy bien. Pues venga, pues hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo. Venga, buen día. Feliz Hasta noche. luego. Que descanses. Sí, a Bueno. vosotros. Hasta luego.